Hola mis amigos, hoy nuevamente con nuestro curso de aguacate y hoy entramos en la fase de fisiología. La fisiología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. Así que hoy vamos a entrar en el tema de cómo es la función de la hoja en la planta del aguacate. Cómo crece ella, cuál es el tiempo de duración y para qué nos sirve a nosotros el tener las hojas. Bueno, lo primero que tenemos que definir es que el aguacate tiene tres tipos de hojas. Sí, así como lo escuchan, tres tipos de hojas. Y entonces dirán ustedes, ¿cómo así que tres hojas si yo solo veo una? Entonces yo les voy a explicar acá cómo es que esa hoja se convierte en tres tipos de hoja. La primera hoja es esta hoja que viene con una coloración rojiza a violetosa, que es la hoja recién nacida. Este tipo de hoja se maneja totalmente diferente a las otras hojas. Hablemos un poco de la coloración. La coloración rojiza o violetosa se da a través de algo que se llama las antocianinas o antocianidina. Pertenecen al grupo de los bioflavonoides y es un pigmento rojo a azulado a violetoso que protege las plantas, sus flores y sus frutas contra la luz ultravioleta. Su propiedad es antioxidante y evita la producción de radicales libres. Nosotros en el próximo curso vamos a describir algo que se llama el ciclo del nitrógeno, que es como la hoja se alarga, se estira, se engruesa y cómo cambia su coloración a medida que va llegando los magnesios para generar la clorofila. Pero no los voy a enredar ahorita con eso. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de las hojas que son antocianóticas? Las hojas que son antocianóticas son unas hojas que se están preparando para su función, o sea, no realizan su función actualmente. Y como no lo realizan, pues ellas necesitan, como un bebé, que nosotros las alimentemos. Exacto, entonces estas hojas no están generando absolutamente nada dentro del cultivo, simplemente están creciendo y ellas se alimentan estrictamente por la raíz. Es decir, que si nosotros tenemos unas hojas antocianóticas rojizas a violetosas, en ese punto nosotros tenemos que estar fertilizando en el suelo, dándole comida al suelo para que estas hojas crezcan y luego lleguen a tener su función. Bueno, si ustedes miran bien, esto es un datazo que les estoy dando yo, porque como les dije, en ese punto la planta se fertiliza es en el suelo. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de hojas, no hagan fumigas foliares porque no, la planta no las va a absorber. Otro dato que les podemos dar es que en el momento que el árbol está generando las hojas número uno, en ese mismo momento el árbol está generando raíces, es decir, él está haciendo crecimiento a la par, tanto arriba como abajo. Por esa razón, vuelvo e insisto, se hace la fertilización abajo, porque las raíces son las que más comen en ese punto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya como les expliqué, en el próximo video vamos a explicar el tema del magnesio, de cómo se genera la clorofila a través del ciclo del nitrógeno. Entonces esta hojita, que está rojita, comienza a pasar a un color verdoso. Pasa primero por un color amarilloso oscuro y luego ya un color verdoso, donde inicia algo que nosotros nos enseñaban desde el colegio que se llama la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis ustedes saben que es una función clorofílica, es un proceso químico que consiste en la conversión de materia inorgánica y orgánica gracias a la energía que aporta la luz solar. Este proceso, la energía lumínica, se transforma en energía química, siendo el nicotín adenín dinucleótido fosfato y el ATP en el adenosín trifosfato las primeras moléculas en las que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el poder reductor del NADPH, el nicotina adenín dinucleótido fosfato, y el potencial energético del ATP, adenosín trifosfato, se usa para la síntesis de hidratos de carbono, para la reducción del dióxido de carbono, que hace que la vida en nuestro planeta se mantenga. En otros términos, estamos adquiriendo CO2 y estamos generando oxígeno. Pero entonces, ¿qué pasa a nosotros? Nuestra hoja que era rojita se volvió verdecita y comenzó a hacer fotosíntesis. Ahí ya podemos nosotros hacer aplicaciones foliares para este tipo de hoja y entonces ya entramos a definir que esta hoja va a tener dos partes. La primera parte es una parte vegetativa. Es esa parte donde la hoja está creciendo y su función es netamente darle comida a las partes de la planta. Después vamos a tener que esta hoja ya madura nos va a generar una función reproductiva, donde la energía y la comida que va a generar se le da a las partes reproductivas de la planta.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros en campo identificar cuáles hojas son reproductivas y cuáles son vegetativas? Muy sencillo, vamos a ver esta imagen. En el aguacate nosotros tenemos que la planta produce un envión de hojas. A estas hojas las vamos a llamar hojas número 1. Generalmente cuando ella tiene la energía suficiente, el segundo envión que ella realiza lo hace en flor, pero eso muy pocas veces pasa en Sudamérica y de hecho en Centroamérica. Entonces, ¿qué hace? La hoja saca un segundo envión de hojas. Generalmente, entonces, si ustedes van a un árbol, van a notar que tienen un envión de hojas y un segundo envión de hojas. Ya con la energía suficiente para producir la floración, después de esa segunda hoja, van a generar la flor. La flor. Y cuando termina su floración, la planta sabiamente nuevamente genera una tercera generación de hojas, un tercer envión de generación de hojas. Ese tercer envión está después de la floración. Entonces acá podemos nosotros definir, como se los estoy poniendo en esta foto, que las hojas número 1 y las hojas número 2 se van a encargar de sostener el árbol, de darle comida al árbol, de generar toda la fotosíntesis necesaria y producir las moléculas para que el árbol se sostenga. Pero la hoja número 3 es la encargada de llenar el fruto. Aquellos que en un principio comenzaron a estudiar este fenómeno eliminaban la hoja número 3 y obviamente pues los frutos se quedaban pequeños. No significa que no van a crecer porque el fruto también come de la raíz, pero recuerden ustedes que entre un 20 y un 30% del crecimiento de un fruto está dado por la hoja. Además, esta hoja también sirve de protección para ataques de luz solar, para golpes de algunos insectos, para otros factores que pueden afectar el fruto. Otro tema que nosotros debemos hablar es que las hojas, ya cuando llegan a su etapa de maduración, aproximadamente a los 365 días, es decir, a un año, las hojas comienzan una decoloración, una pérdida de pigmentos verdosos, se comienza a volver un poco amarillosa. Muchas veces son identificadas como si fueran deficiencias, pero no lo son. Es simplemente ya una hoja vieja que el árbol, cuando termina su ciclo, pues la va a eliminar. Cuando la hoja ya termina de ser absorbida en los nutrientes que necesita el árbol, las absorbe de la hoja y la hoja la elimina y genera una nueva hoja. Entonces, para que ustedes también estén pendientes de que esto no es ninguna deficiencia, sino simplemente un ciclo natural del cultivo. Y bueno, amigos, eso es lo que tenía que comentarles hoy sobre el tema de la hoja y la fisiología de la hoja en el cultivo de aguacate. Quiero agradecer acá públicamente a las asociaciones en Guatemala y en Belice, quienes llevaron al equipo de Mundo Frutales Asesorías a una gira en unos seminarios que hicimos en los dos países. Prontamente vamos a realizar una segunda versión de estos como para extenderlo a más agricultores y para que ustedes estén pendientes si están dentro de esos países. Y el próximo video que viene es el complemento de la fisiología de brotación de hoja, donde ya vamos a ver cómo se emite la hoja según los nutrientes que adquiere para que ustedes sepan cómo fertilizar en cada uno de los momentos y cómo se genera la floración también dentro de la hoja. Muchas gracias.